Imagina esto. Alguien entra en tu vida, te promete amor, felicidad y momentos inolvidables. Te entregas con sinceridad, con el corazón abierto y con la mejor versión de ti mismo. Pero un día, sin previo aviso, esa persona se aleja. Te deja con preguntas sin respuestas, con emociones atrapadas en el pecho y con una sensación de vacío que parece imposible de llenar. El dolor es real. La decepción es abrumadora. Y lo primero que tu mente te grita es: debo demostrarle lo que perdió. La necesidad de venganza emocional, de hacer que esa persona se dé cuenta de su error, comienza a consumir tu paz. Pero aquí es donde el budismo y la filosofía zen nos ofrecen una respuesta distinta, una que es más poderosa que cualquier palabra, cualquier reclamo o cualquier intento de manipulación. El verdadero camino para hacer que alguien se arrepienta de perderte no es buscar venganza ni demostrar tu valor con acciones desesperadas. Es más simple, pero mucho más impactante. El desapego y el silencio. El silencio que grita más que las palabras. Cuando alguien te da por sentado y luego se aleja, lo más común es que esperen que su ausencia te destruya, que su indiferencia te haga rogar. Pero aquí es donde ocurre la magia del desapego. En lugar de caer en la trampa del ego y buscar aprobación, eliges el camino del silencio. El silencio no es debilidad, no es resignación. Es la señal más poderosa de crecimiento interno. Cuando eliges no responder, no demostrar dolor, no caer en el juego de la necesidad, envías un mensaje claro. Mi paz no depende de ti. Y aquí sucede algo curioso. Cuando alguien te ve florecer sin ellos, cuando se dan cuenta de que su ausencia no dejó un vacío, sino espacio para tu crecimiento, comienza la duda en su mente. Tomé la decisión correcta. ¿Cómo es posible que siga adelante sin mí? ¿Por qué no me necesita? La historia de Aiko y su transformación silenciosa. Aiko era una mujer amable, entregada y llena de amor. Se enamoró profundamente de un hombre que, con el tiempo, comenzó a darla por sentada. Sus mensajes tardaban en responderse, sus promesas quedaban en el aire y poco a poco, Aiko sintió que estaba sola en la relación. Un día, él simplemente se fue, diciendo que necesitaba espacio. Aiko sintió la tormenta de emociones que cualquiera experimentaría: tristeza, enojo, ganas de pedir explicaciones. Pero en lugar de buscar venganza o suplicar su regreso, hizo algo inesperado. Guardó silencio y trabajó en sí misma. Comenzó a meditar, a practicar el arte del desapego, a recuperar su energía en actividades que le daban paz. No bloqueó su número, no escribió mensajes hirientes, no trató de probar nada, simplemente vivió. Meses después, aquel hombre la buscó. Con un tono de nostalgia en su voz, le dijo: «He pensado mucho en ti. Extraño lo que teníamos». Pero para entonces, Aiko había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba validación, sino alguien que había encontrado su propia luz. Su respuesta fue una sonrisa tranquila y un simple: «Espero que estés bien». Ese fue el momento en que él se dio cuenta. La había perdido de verdad. La enseñanza budista detrás del desapego. El budismo nos enseña que el sufrimiento proviene del apego. Queremos controlar las situaciones, las personas, las emociones. Pero la verdadera libertad ocurre cuando entendemos que nadie nos pertenece y que no necesitamos aferrarnos a lo que no quiere quedarse. Cuando sueltas la necesidad de que alguien regrese, cuando ya no buscas venganza ni reconocimiento, sino tu propia paz, es cuando tienes el mayor poder. Y ese poder, tarde o temprano, se siente al otro lado. No necesitas palabras para hacer que alguien se arrepienta de perderte. Solo necesitas silencio, crecimiento y amor propio. Capítulo 2. La fuerza de la indiferencia y la transformación interior. El ser humano tiene una tendencia natural. Valora más lo que teme perder. Mientras estés disponible, rogando atención, esperando respuestas o buscando demostrar tu valía,
La otra persona seguirá creyendo que tiene control sobre ti. Pero cuando desapareces sin resentimiento, sin odio, sin rastro de necesidad, es cuando realmente dejas huella. El verdadero arrepentimiento no ocurre porque le gritas al mundo tu dolor, sino porque tu ausencia crea un vacío inesperado en la otra persona. Y es aquí donde la indiferencia se convierte en una herramienta más poderosa que cualquier confrontación. El poder de la indiferencia emocional. En el budismo zen, la indiferencia no significa frialdad, sino libertad. Es la capacidad de vivir sin que las acciones de los demás controlen tu estado emocional. Imagina a dos personas en una discusión. Una grita, la otra responde con calma o simplemente guarda silencio. ¿Quién tiene el control? La persona que no reacciona con ira, sino con serenidad. Cuando alguien te ha menospreciado y tú respondes con indiferencia, sin buscar explicaciones, sin intentar demostrar lo que vales, algo se activa en su mente. Se preguntan, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no está tratando de recuperarme? ¿Por qué no parece afectado? El ego de esa persona comienza a tambalearse. Lo que antes parecía seguro ahora es incierto. Y esa incertidumbre es el inicio del arrepentimiento. La historia de Kenji, de la tristeza a la iluminación. Kenji había estado en una relación durante años. Amaba a su pareja con todo su ser, pero ella comenzó a alejarse. Con el tiempo, lo dejó por otra persona, sin remordimientos ni explicaciones profundas. Kenji sintió que el mundo se desmoronaba. Pasó semanas preguntándose qué hizo mal, queriendo enviar mensajes, esperando una oportunidad para demostrar su valor. Pero algo dentro de él le recordó una enseñanza que había escuchado en un templo budista. Nada externo puede quitarte la paz, a menos que tú lo permitas. Kenji decidió aplicar esta sabiduría. No escribió más mensajes, no buscó contacto, no intentó demostrar su dolor. En cambio, se dedicó a reconstruirse. Volvió a hacer deporte, retomó su pasión por la música, comenzó a meditar. Lentamente, sintió que su dolor se transformaba en algo más poderoso, una nueva versión de sí mismo. Un año después, su expareja lo vio en redes sociales, sonriendo, disfrutando su vida, brillando de una manera que nunca antes había visto. Fue entonces cuando ella escribió: «He estado pensando en ti. Me pregunto si podríamos hablar». Pero para ese momento, Kenji ya no la veía con los mismos ojos. Había cambiado tanto que ya no la necesitaba. El efecto espejo. Cuando tu transformación se refleja en los demás, el arrepentimiento no surge porque alguien se siente culpable. Surge cuando ve que su ausencia no te destruyó, sino que te hizo más fuerte. En el budismo, existe un principio llamado el efecto espejo. Las personas reaccionan según la energía que reflejas. Si muestras desesperación, inseguridad o tristeza, eso es lo que perciben. Pero si proyectas paz, plenitud y seguridad, entonces despiertas en ellos una sensación de pérdida. Cuando alguien que te lastimó ve que sigues adelante sin rencor, sin buscar venganza, sin rogar, comienza a cuestionarse. Porque el ego humano no soporta ser olvidado. La verdadera venganza no es hacer que alguien sufra, es demostrar que su ausencia no afectó tu felicidad. La enseñanza budista sobre la autosuficiencia emocional. El budismo nos recuerda que el amor no debe convertirse en dependencia. Amar a alguien no significa hacer de esa persona tu única fuente de felicidad. Cuando logras encontrar paz en ti mismo, sin importar quién se queda o quién se va, te vuelves intocable. Y cuando alguien que te subestimó se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, ahí es donde comienza su verdadero arrepentimiento. No necesitas demostrar nada. No necesitas vengarte. Solo necesitas evolucionar. Capítulo 3. La ley del retorno y el destino de quien te perdió. Dicen que todo en la vida regresa, que las acciones, palabras y decisiones que tomamos vuelven a nosotros de una forma u otra. En el budismo, esto se conoce como la ley del karma. Lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Cuando alguien se aleja de ti sin valorar tu presencia,
sin apreciar tu amor, sin reconocer lo que ofreciste, tarde o temprano la vida les enseñará lo que significa perder algo valioso. No porque tú desees su sufrimiento, sino porque así funciona el equilibrio del universo. Tu única tarea no es esperar a que eso suceda, sino seguir adelante sin mirar atrás. Cuando la vida le muestra lo que perdió, el arrepentimiento no siempre llega de inmediato. Algunas personas necesitan experimentar la ausencia por completo para darse cuenta de lo que han perdido. Pero aquí está el punto clave. Cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Esto no es un acto de venganza, sino una lección natural de la vida. Nadie valora el aire hasta que le falta. Nadie aprecia el sol hasta que llega la tormenta. Y nadie comprende el valor de alguien genuino hasta que se cruza con personas vacías, frías o egoístas. Aquella persona que no supo valorar tu amor, con el tiempo, se encontrará en una relación donde no será respetado, donde será tratado con indiferencia, donde vivirá el mismo dolor que causó. Y en ese momento, su mente viajará hacia el pasado, hacia ti, preguntándose, ¿cómo pude dejar ir a alguien así? La historia de May y la lección del destino. May amaba profundamente a su pareja, pero él nunca la valoró. No apreciaba sus detalles, no escuchaba sus palabras, no le daba la importancia que merecía. Finalmente, un día, él le dijo que ya no sentía lo mismo y se fue sin más explicaciones. May lloró, sintió el vacío, pero en lugar de aferrarse a alguien que no la quería, tomó una decisión firme. Se convertiría en la mejor versión de sí misma. Pasaron los meses y May floreció. Cambió su vida, encontró nuevas pasiones, aprendió a amarse más que nunca. Un día, por casualidad, vio a su expareja de lejos. No era el mismo hombre seguro que la había dejado. Sus ojos reflejaban nostalgia, arrepentimiento. En sus redes sociales había publicado frases como: «A veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes». May sonrió para sí misma. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque entendió algo fundamental. Él ya no formaba parte de su camino. Cuando alguien te pierde, cuando la vida le muestra su error, tú ya estarás demasiado lejos, viviendo una vida que jamás imaginaste. El budismo y el arte de dejar ir. El budismo nos enseña que aferrarnos al pasado solo prolonga el sufrimiento. Dejar ir no significa olvidar, sino liberarnos de la necesidad de que algo vuelva. Cuando realmente sueltas a alguien, cuando dejas de esperar su regreso, cuando avanzas sin mirar atrás, sucede algo mágico. La paz regresa a tu vida, y la persona que te perdió comienza a sentir el peso de su error. Pero ya no será tu problema. La enseñanza final es clara. El mejor castigo para quien te dejó ir es tu felicidad sin ellos. No necesitas hacer nada, solo vivir, crecer, evolucionar. El universo se encargará del resto.